Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por haber venido. Mi nombre es Andrea Mira, aunque prefiero que me llamen por el apellido Mira. Hoy os quiero hablar de cómo participar en una Game Jam y no morir en el intento. Entonces, lo primero, ¿qué es una Game Jam? El término Jam viene del mundo del jazz, donde se hacían este tipo de reuniones informales con carácter competitivo entre músicos de jazz. El concepto fue evolucionando y a día de hoy lo utilizamos en el mundo de los videojuegos como una reunión informal de personas con el mismo interés. En este caso, completar un videojuego en un tiempo limitado. La duración de estas Game Jams suelen ser entre 24 o 72 horas, lo que viene a ser un fin de semana más o menos, pero según han ido evolucionando, podemos encontrarnos a día de hoy Game Jams que duran 1 hora y Game Jams que duran 1 mes. Es decir, el tiempo no es un factor delimitante a la hora de lo que es y no es una Game Jam. También al ir evolucionando las Game Jams, también han ido evolucionando un poco las reglas. Hay gente que ha ido añadiendo más reglas, hay gente que ha ido añadiendo menos y pueden ser pues, cosas de todo tipo. Desde esta Game Jam solo está abierta a mujeres o esta Game Jam solo está abierta a personas que puedan acudir a la Game Jam de manera presencial o esta Game Jam está abierta solo a las personas que trabajen con Godot. Ese tipo de reglas tampoco afectan a lo que es una Game Jam. Una Game Jam es simplemente la parte de la reunión con el objetivo de todos trabajar en un juego, de manera individual o colectiva. Entonces, ¿quién puede unirse? Pues como hemos dicho antes, como es una reunión informal y lo único es trabajar con un objetivo común, en principio cualquier persona, sin importar los conocimientos previos que tenga, si es profesional o solo como hobby, si es un estudiante que apenas está empezando, cualquier persona de cualquier tipo de background puede presentarse a una Game Jam siempre y cuando cumpla las otras reglas adicionales que pongan los organizadores de dicha Game Jam. Lo más típico o los perfiles más típicos suelen ser los de programador y artista, que son más o menos los que les suena a todo el mundo, pero luego también, dependiendo del tamaño de la Game Jam, puede que os encontréis con actores de voz, especialistas en shaders, especialistas en modelado, escritores y otro tipo de gente que también puede colaborar a la hora de hacer el juego. Bueno, entonces, ¿cómo y dónde me uno? Pues os diré, entre los desarrolladores web, Discord es probablemente la plataforma o una de las plataformas más populares que hay hoy en día y es donde se organizan muchas de las Game Jams. Otras plataformas que también están disponibles para organizar Game Jams son itch.io y Reddit, que tienen también sus propios canales para Game Jams y para desarrolladores. Pero dependiendo del tipo de Game Jam que estéis buscando, igual os interesa más buscar en una página web o buscar en otra. No hay una respuesta correcta, simplemente vais mirando y vais buscando las que os interesen. Y luego, la mayor parte de las veces, en la propia página os explicarán cómo os podéis apuntar, cuáles son las reglas y cualquier otro tipo de información que crean necesaria para poder trabajar en esta Game Jam. Y ahora vosotros decís, vale, pero ¿por qué? ¿Por qué me voy a unir a una Game Jam? ¿Por qué voy a hacer estas cosas? Bueno, para empezar, una Game Jam es una manera muy buena de aprender, porque pones en práctica los conocimientos técnicos que tú ya tienes o que tú planeas adquirir. Luego, además, también es una oportunidad para conocer gente nueva, porque ya he dicho, dependiendo del tipo de Game Jam, es probable que no podéis hacerlo todo vosotros solos y tengáis que buscar a gente con la que colaborar. En la mayoría de las páginas web suele haber un foro de colaboración para buscar gente con la que trabajar si tú no tienes equipo. Si tienes equipo, genial, pero si no tienes equipo, siempre te van a ayudar a que busques un equipo. Luego, además, otra cosa muy buena que tienen las Game Jams es que como es una cosa muy corta, muy definida y muy encuadrada,
te ayuda a concentrarte y terminar esos proyectos que siempre dices, ya lo terminaré un día de estos, no sé qué, no sé cuánto. No. Te ayuda a centrarte y a evitar la procrastinación porque no tienes más remedio. O sea, y luego además, otra cosa que tiene muy buena es que después tienes un juego para poner en tu portafolio. Si eres una persona indie, yo te recomendaría tener por lo menos media docena de juegos en tu portafolio. Y la mejor manera de tenerlos es con las Game Jams, porque te centras, vas rápido y además, como en muchos Game Jams te permiten crear una demo, pues puedes tener la demo y luego puedes tener el juego completo. Yo, por ejemplo, en mi página de itch.io tengo 3 juegos y los 3 son de Game Jams. No tengo más, porque el resto de los proyectos no los he terminado. O sea, es así. Entonces, como veis, las Game Jams tienen muchas cosas positivas. Pero ahora, ya hemos hablado del por qué, del cómo, del qué es. Ahora vamos a hablar de lo que hay que tener en cuenta para no morirte cuando te unes a una Game Jam. Me da igual si es una Game Jam de 1 hora o si es una Game Jam de 1 mes. Hay cosas que hay que tenerlas en cuenta siempre. Vale, lo primero, lee bien las reglas antes de apuntarte. ¿De acuerdo? Parece algo muy obvio, pero es que ya he dicho, las Game Jams son muy distintas entre ellas. Pueden tener temáticas distintas. La mayoría de las Game Jams suelen trabajar alrededor de un tema, pero hay algunas que no. Luego, además, la duración de las Game Jams. Cuidado con el tema de usos horarios, porque a veces los organizadores no son del mismo uso horario en el que tú estás y entonces puede que tengas unas horas menos para entregar la Game Jam o unas horas más para entregar la Game Jam. Así que eso también hay que vigilarlo cuando vigilamos el tema de la duración, no solo decir, vale, tengo 48 horas, sino además decir, tengo 48 horas dentro del GMT más 8. Y entonces eso cambia. En algunas páginas web te vendrá un contador de cuenta atrás para que sepas exactamente las horas que te quedan, pero no siempre es así, así que vigilad esas cosas. Luego, además, hay que tener en cuenta el sitio donde vas a trabajar. Tiene que ser un sitio cómodo, una mesa amplia, donde puedas ponerte tú cómodamente, que tenga buena luz, que no le haga reflejos de la ventana. Mi recomendación es que nunca te pongas enfrente de una ventana. Siempre que la ventana la tengas en un lateral para que no te haga reflejos. La ventana nunca, ni enfrente ni detrás, sino a los lados para que tengas luz natural, pero no te haga reflejos. Además, la mesa tiene que estar regulada a tu altura. Para saber si la mesa está regulada, lo que tienes que hacer es, tú te sientas en tu silla, te acercas a la mesa. Si el borde de la mesa te llega al codo, entonces estás bien. Si está muy arriba o muy abajo, tienes que regular la mesa. Por eso yo recomiendo mesas autorregulables. También las sillas tienen que ser cómodas, tienen que tener posabrazos. Si tienes un reposapiés, mejor todavía, porque a veces de estar muchas horas sentada no te das cuenta, pero se te acaban quedando las piernas acartonadas por no moverlas. Luego, bueno, a ver, ¿qué más? El tema de la pantalla. Yo recomendaría para Game Jams trabajar con un mínimo con una pantalla de 17 pulgadas para poder ver bien los detalles pequeños y que no se te canse la vista. A ver, esto no son reglas estrictas, esto son recomendaciones de ergonomía que estoy dando yo para que trabajéis de la manera más cómoda posible. Porque las Game Jams son largas, las Game Jams son cansadas y tenéis que estar cómodos y preparados. Luego, el equipo informático. El equipo informático le tenéis listo para participar en una Game Jam, porque claro, dependiendo del motor de videojuegos con el que estéis trabajando, puede que vuestro equipo informático os diga nananay. A mí me pasa con mi ordenador de sobremesa y Unity. Mi ordenador de sobremesa no puede con Unity. Es un ordenador muy viejo, solo tiene 4 GB de RAM y no puede con Unity. Entonces, pensad todas esas cosas. Tened organizado el equipo de trabajo, la mesa de trabajo y luego, pues, si tenéis el equipo, pues tened el equipo listo. Decirle, ¿vamos a participar todos, sí o no? Y poneros de acuerdo si vais a participar o no. No vaya a ser que de repente le digas a uno, oye, ¿te has apuntado ya al eso? Y te diga, ¿que si me he apuntado al qué? Y de repente os dais cuenta de que vais mal de tiempo porque ya os ha fallado uno del equipo. Luego, además, pues eso, tener bien claro las reglas,
hablad con la gente. Si estáis, por ejemplo, si estáis en un ambiente universitario o estáis en un ambiente tal, pues igual tenéis que decir, oye, estos días no me habléis que estoy con la Game Jam. O igual no podéis hacerlo y igual tenéis que organizaros en base a vuestro trabajo y decir, pues estos ratos sí, estos ratos no. Así. Luego, durante la Jam, comida. No vale solo picoteo. De verdad, comed bien y hidrataros. Súper importante en las Game Jams, comer bien e hidrataros, porque si no luego vais a estar a mitad de Game Jam que os morís y es por el hambre. ¿De acuerdo? Entonces, comida y el agua. Luego, el plan de batalla. Organízate primero, no os pongáis a picar código a lo loco ni os pongáis a dibujar a lo loco. Habla con tus compañeros, decidid qué vais a hacer, cómo lo vais a hacer, qué mecánicas vais a incluir en el juego y organizaros para que cada uno tenga su rol y cada uno trabaje en su área. Esto, claro, si estáis en una Game Jam profesional, presencial, menudo, ya me he llenado de gloria. Si estáis en una Game Jam presencial es más fácil porque estáis todos juntos en la misma zona hablando, pero se puede organizar perfectamente igual de bien si estáis trabajando de manera online con un poquito de ganas que le ponga todo el mundo. También os digo que a veces va a pasar que uno de los miembros del equipo no va a rendir como se espera de él. Eso es normal, pasa en todas las Game Jams y luego cuando vayamos a la última diapositiva os contaré historias de terror de las Game Jams. Sí. Luego, herramientas. Si no tienes equipo, yo recomendaría tener una lista de herramientas preparadas para compensar lo que a ti te falte. Luego os voy a enseñar una serie de links que tengo yo siempre preparado para compensar un poco cuando no tienes tal. Y he puesto ahí, cuidado con la IA. En muchas Game Jams pone que está terminantemente prohibido utilizar ningún tipo de asset que esté creado con inteligencia artificial. Por eso os voy a pasar los links, porque no todas las Game Jams aceptan, no quiero empezar ahora ¿cuál es la palabra? No quiero empezar un debate, pero los organizadores tienen derecho a poner las normas que ellos quieran y en muchas Game Jams dicen prohibido utilizar la inteligencia artificial. Entonces, cuidado con esas cosas, ¿de acuerdo? Organízate bien, ¿vale? Organízate bien, programa descansos, que yo sé que es muy guay cuando entras en la zona y estás... Pero claro, y sigues hasta las 2, las 3 de la mañana y luego de repente al día siguiente estás que no levantas cabeza porque has dormido 2 horas. Entonces, organízate descansos, ¿de acuerdo? Y luego, ropa cómoda. En las Game Jams nadie te va a juzgar, o sea que si apareces por la Game Jam en pijama no pasa absolutamente nada. Asegúrate de ir lo más cómodo posible, ¿de acuerdo? Asegúrate de ir lo más cómodo posible. Si te molesta el ruido y es una Game Jam presencial, puede que os interese llevar tapones o llevar cascos de cancelación de ruido, ¿de acuerdo? Y hasta ahí. Bien, entonces, ahora que ya hemos hablado de antes de la Jam, de durante la Jam, ahora vamos a hablar del final de la Jam. ¿Qué pasa cuando la Jam se ha terminado y ya podemos descansar? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, ¿vale? Lo primero, sea amable contigo mismo y sea amable con tus compañeros, ¿de acuerdo? No te fustigues si la Game Jam no sale bien. O sea, yo tengo más Game Jams que me han salido mal que Game Jams que me han salido bien. Y sí, a veces duele, a veces fastidia. Por ejemplo, me acuerdo en una Game Jam que estaba haciendo y me puse mala. Me puse malísima y les tuve que llamar y les tuve que decir, chicos, lo siento muchísimo, no sé qué he cogido, pero me muero. Y estuve toda la Game Jam en la cama. Entonces, claro, ¿luego qué pasó? ¿Qué pasó? Que el juego salió muy bien, ganó, fue muy popular, está ahora en Steam. Y claro, me pusieron, un pequeño agradecimiento en plan de, lo has intentado. Y claro, cuando vi el juego en Steam, cuando vi que el juego había ganado, cuando vi que el juego estaba en Steam, fue como, ay, ¿por qué? ¿Por qué me tuve que poner mala ese día? Y sí, duele, pero la vida sigue, hay más Game Jams, no se van a hacer ricos, estoy muy feliz por ellos porque son gente muy guay, porque les conozco, y tiras para adelante.
Luego, por ejemplo, en otra Game Jam me ghosteó el artista. Así que subí una visual novel sin la parte visual. Y me quedé tan ancha. En otra Game Jam me volvió a ghostear el artista. Para que os diga. Es más, en la tercera Game Jam ya hice el arte yo sola. He aprendido a hacer pixel art porque no me fío. O sea, ya lo siento mucho, pero os he cogido manía a todos los artistas. No me fío de vosotros. Sois muy mala gente. No tenéis sentido del compromiso. Ay. Pero ¿lo veis? En muchas Game Jams pasan cosas. Discutes con la gente desaparece, a ti te surge algún problema familiar o algún problema de algún tipo y no puedes continuar. Estas cosas pasan, es normal. No seáis duros con vosotros mismos, ¿de acuerdo? No seáis duros con vosotros mismos y simplemente utilizadlo a modo de aprendizaje. Pues si esto no se puede hacer, pues hago otra cosa. Si veo que Godot se me atraganta, me cambio a otro motor de videojuegos. Si veo que no tal. Y aprendes. Aprendes. Y cuantos más Game Jams haces, más aprendes y más suelto va todo, más ligero va todo, pero igualmente siempre surgen imprevistos. ¿De acuerdo? Entonces, no seas duro contigo mismo. Felicítate por haber resistido, por haber sobrevivido, por tener algo que presentar, aunque sea una demo. Felicita a tus compañeros también si han venido contigo, ¿de acuerdo? Actualiza tu portafolio, comparte tu juego, celebra que tienes un juego nuevo, descansa un poco y cuando tengas todo listo, busca la siguiente jam. ¿De acuerdo? Así es como vivimos, a base de jams. Bien, entonces, como nos sobra un poquito de tiempo, voy a enseñaros. No os preocupéis que luego voy a pasar esto otra vez para que con los códigos QR os podáis descargar el PowerPoint por si alguien quiere repasarlo, para que os descarguéis las herramientas que os voy a enseñar ahora y para que os descarguéis una serie de ejercicios que os quiero enseñar, que son una serie de ejercicios para el cuello y los hombros para cuando estáis muchas horas delante del ordenador. Mi recomendación es que cada hora que estéis en el ordenador descanséis 5 minutos. Y luego cada 2 horas o cada 3 horas descanséis un cuarto de hora. Y por supuesto las 8 horas de sueño obligatorias. No, sí, yo con menos de 8 no soy persona. Bien, entonces ahora. Bueno, estoy casi segura de que he probado todos los links y todos los links funcionan. Pero como veis, es que si buscas tienes páginas para todo. O sea, tienes páginas y además... Uy, ¿qué ha sido esto? ¿Dónde está? Esto no tenía un... Ah, vale. Sí, por supuesto. ¿Dónde está aquí? Vale. O sea, es que si buscáis, encontráis de todo. Y no siempre gratis. Cuidado, no porque esté colgado en Internet quiere decir automáticamente que sea para que te lo lleves tú y lo uses tú. Antes de utilizar cualquier tipo de asset que hayas encontrado en la web, por favor, comprobad que está disponible y que tiene una licencia abierta para usos no comerciales. Si queréis para usos comerciales es otro tipo de licencia. Y sobre todo, aunque en la página web no lo diga, yo siempre recomiendo darle crédito a la persona que lo ha hecho. Si tenéis el nombre o la dirección web o lo que sea, por favor ponedlo o en la página de agradecimientos o dentro del propio juego en una esquina que dejéis donde pongáis la lista de los assets de dónde han salido. Yo os recomiendo siempre, por educación, dar crédito a la gente que lo ha hecho. Primero, porque así le ayudas a que tenga su página web más movimiento y segundo, pues porque hay que ser agradecidos. Y encima que te dan los assets gratis, pues concho, dale las gracias. Entonces, si os fijáis, hay muchas cosas que son gratis, ¿vale? Hay otras cosas que están, bueno,
que tiene cositas gratis, pero no todas son gratis, y luego pues las hay más caras y más baratas. Dependiendo un poco de lo que estés trabajando, pues tienes de todo. Luego también pues programas de diseño. A mí me gusta mucho para 2D, me gusta mucho el pixel art. He trabajado con él antes y me gusta mucho, pero también he trabajado con Aseprite y tampoco está mal, con una demo que había. Y luego, pues, por ejemplo, el Krita y el Blender son muy populares entre los desarrolladores. Pero eso es un poco que miréis vosotros la herramienta y con cuál os sentís más cómoda. Igual tenéis que probar 3 o 4 distintas antes de decir, esta es la mía y con esta trabajo. Para programar yo recomiendo Visual Studio, porque Visual Studio... Me cachis un botellita de agua, se nos ha olvidado. Visual Studio es compatible con muchos lenguajes de programación distintos y también es compatible con varios motores de videojuegos. Entonces, yo realmente no se me ocurre otro que sea gratuito y que funcione como el Visual Studio. Luego, pues bueno, he ido metiendo un poco de miscelánea. Por ejemplo, esto por si quieres buscar fuentes concretas para tu juego, porque a veces también, luego lo veréis en la siguiente charla cuando empiecen a hablar del desarrollo de videojuegos, que a veces detalles tan nimios como la fuente que elijas para las ventanas de diálogo puede cambiar mucho la dinámica del juego. Y el tema del audio también. El tema del audio también puede cambiar mucho cómo cambia el juego. Por eso he incluido varias páginas. A mí la que más me gusta es la de Musmus, ¿de acuerdo? Porque todo está libre de derechos de autor y ahí no hay confusiones. Pero también podéis probar la que queráis o incluso podéis poner en el foro, necesito que alguien me haga una canción original para el juego. Y a veces tienes suerte. Yo, uno de los juegos en los que estoy trabajando que no he publicado todavía, pues puse, alguien me quiere hacer la banda sonora y la chica se enrolló muchísimo y me hizo una banda sonora de alucinar. Luego pasó lo del artista, pero tengo una banda sonora de alucinar. También tenemos, pues oyes, si nadie contesta el anuncio, pues también te puedes crear tú mismo tu propia música. Y luego, súper importante, manejo del tiempo. Cualquiera de estos viene recomendado por desarrolladores que conozco que los utilizan mucho para el tema de organizarse el tiempo. Y luego, pues bueno, pues aquí hay una pequeña miscelánea con un poco de todo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a veces la paleta de colores, cuando estás creando personajes, que os lo explicarán en la próxima charla, que os dirán, no, cuando creas un personaje necesitas un color primario y luego necesitas tantos colores complementarios que sean compatibles, no sé qué, no sé cuánto, y dices tú, ya, pero no sé qué colores son compatibles. Bueno, pues en estas páginas, ¿de acuerdo? En estas páginas tienes ya una serie de paletas de colores preparadas para que tú veas y tú decidas, cuando estás trabajando con el arte, qué colores o qué diseño quieres tirar. Y luego, por último, para los que aún están empezando, estos son una serie de youtubers que tienen tutoriales muy buenos y que yo los he usado para aprender, es decir, no estoy recomendando cualquier cosa, yo los he usado para aprender, son canales a los que estoy suscrita y que me gustan mucho. Sobre todo me gustan el de Alba Mayo y el de Luis Canari porque no se limitan a un solo motor de programación. Es decir, tienes tutoriales de Unity, tienes tutoriales de Godot, tienes tutoriales de varias cosas distintas. Esto os lo he dejado para que os lo descarguéis. Ahora os paso el link. Y ahora, ¿dónde está la parte de los ejercicios? Vale, no sé si lo veis bien, ¿de acuerdo? Esto es una serie de ejercicios de cuello. Básicamente sería hacer así y con una mano empujar hacia abajo y luego, no muy fuerte, no hagáis esto muy fuerte, ¿de acuerdo? Esto flojito. Con una mano empujar hacia abajo y luego con la cabeza ir en la dirección contraria. Así 5 segundos, descansáis, luego hacia el otro lado, volvéis a descansar, luego lo hacéis hacia abajo, la cabeza tira hacia abajo, tú la detienes,
la cabeza tira hacia arriba, tú la detienes y luego así, ¿de acuerdo? La cabeza gira, tú la detienes y la cabeza gira, tú la detienes. Luego, movimientos rotatorios de los hombros hacia adelante y hacia atrás y estiramientos de brazos y al lateral. Yo recomiendo hacer esto cada hora. Luego, bueno, ¿me haréis caso o no? Eso ya cada uno. Pero yo sí que os digo que tengáis mucho cuidado con el tema de la postura, porque luego os va a doler la espalda. A ver, somos como somos y todos nos sentamos en la posición que yo llamo posición gamba, que es que te sientas y te echas así encima de la mesa como si la mesa fuese tu cama. Te echas así, la famosa posición gamba. Pero hay que cuidar la salud de la espalda porque si no, luego os va a doler, que a mí me ha pasado este verano, mi quiropráctica se ha enfadado muchísimo conmigo cuando me ha visto la espalda y le he dicho, 2 game jumps. Y la mujer, vamos, se me ha quedado mirando en plan de madre. Y yo, perdón. Y entonces, eso, ¿os creéis que no? ¿Os creéis que tal? Pero luego, a la larga, son muchas horas y se nota. Bien, entonces ya tenéis aquí los links para que os lo descarguéis todo, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el...? ¿Se ve bien o lo hago más grande? Ay, sí, perdón. Vale. Tenéis ahí los links para que os descarguéis toda la información que os he estado explicando ahora. Y si queréis, pasamos ya al tema de las preguntas. Vale. Tengo una que antes cuando has hablado de las herramientas, has hablado de gestión de tiempo, todo el rollo, por ejemplo, Trello, esas cosas. Realmente, ¿cuánto tiempo dedicáis a organizar una especie de Kanban, de separar las tareas, hacemos esto y esto? Pues es que, a ver, no hay un tiempo fijo. Hay gente que en 15 minutos ya lo tiene organizado todo y hay gente pues, que tiene que discutir un poco más. Eso ya un poco cómo te veas tú con el equipo o cómo te veas tú solo, pero en principio en 15 minutos más o menos deberías tener por lo menos ya el planning para el día. De decir, pues hago esto, me va a llevar más o menos tanto tiempo, entonces descanso un poco, a esta hora pico un poco, luego trabajo un rato más, meriendo y sigo trabajando hasta las 10 de la noche. O sea, yo creo que en 15 minutos, pero no es un tiempo fijo, pero en 15 minutos más o menos deberíais tener por lo menos listo el planning del día y decir, y hasta ahora chapamos. Sí. Vamos, que no es tanto de mucha organización al principio, sino que día a día se va decidiendo qué se hace. Eso depende un poco de tú con el grupo como quieras hacerlo. Yo suelo hacer un planning diario porque muchas veces voy falta de tiempo porque tengo que organizarme con el trabajo y con otras cosas y entonces suelo organizarme día a día y decir, vale, pues hoy tengo tiempo, le dedico más tiempo, hoy no tengo tiempo, le dedico más tiempo. Pero eso es lo que funciona mejor para mí. Igual para ti funciona mejor hacer el planning completo de la Game Jam completa, pero no lo sabrás hasta que no empieces a meterte en jams. Yo tengo otra pregunta. Vale, espera, que el otro chico creo que había levantado la mano primero. Antes has hablado de la IA, que hay game jams que no la permiten. Sí. ¿Pero solo la generativa de imágenes o también como apoyo para programación? Eso también depende un poco, porque además para programación es más complicado porque, por ejemplo, el Visual Studio tiene una herramienta de IA que se puede desconectar, pero claro, tienes que desconectarla tú manualmente. Entonces, depende un poco de cómo sean las game jams. Hay algunas que son más estrictas y hay algunas que son un poco más abiertas y que lo único que te dicen es assets no, pero programación sí. Entonces, eso es ver las reglas y ver lo que dice cada una. Yo, en general, recomendaría no utilizar la IA porque al final es que te acabas volviendo un comodón
¿sabes? Dices, no, solo le voy a consultar esto, solo voy a consultar otro, y cuando te quieres dar cuenta, se lo estás preguntando absolutamente todo. Entonces, recomendaría no utilizarla para no volvernos comodones y sobre todo porque te estás robando a ti de la oportunidad de aprender, pero si quieres utilizarla, simplemente les mandas un correo y preguntas. En plan de, yo uso Visual Studio con IA, ¿está bien? Y a ver qué te dicen, pero eso ya depende de cada persona. Dime. Entonces has dicho que has tenido varios problemas con los dibujantes, con los artistas y demás. Sí. En ese momento no había nadie al que podrías haber dicho, oye, esta persona me está, en plan, no una autoridad superior, pero sí. que podría... Me gosteó el artista, me busqué otro artista, me gosteó también. O sea, esa fue genial. O sea, que no tenemos que tirar de las personas de arriba, que no Sí. caso. Ah, no, nunca se me ocurrió pedir a los organizadores explicaciones ni nada por el estilo. O sea, la verdad es que ahora que lo dices es un buen... Igual debería haber comentado algo, pero en su momento no se me ocurrió. Porque claro, a ver, es una Game Jam. Todos participamos de manera voluntaria y gratuita. No hay absolutamente ninguna obligación por parte de nadie de completar el proyecto. Entonces, tampoco puedo culparles, porque digo, igual es que les surgió algo. No, yo no te digo que les culpes, ¿Sabes? pero quiero decir, si nos pasa a nosotros, ¿hay alguna persona a la que poder decir, oye, mira, por X razones nos hemos quedado sin el artista, nos hemos quedado sin el código? No. Pues no lo sé. Yo en esos casos te recomendaría que buscases en el foro a una persona para sustituir a la que se te ha ido y luego ya cuando termine la Game Jam, si quieres hablar con los organizadores, pues bien. A mí la verdad es que nunca se me había ocurrido, ¿sabes? Es un buen punto. Dime. No, voy a hablar de lo que estáis hablando. La cosa de las jams, como ha dicho Andrea, es que, o sea, como la gente, imagínate, yo organizo una jam y la gente se presenta aquí a alguien a ti te deje tirado o no, y tú me dices a mí, lo único que te puedo decir es como, ojo, pues ya lo siento, pero, ¿sabes? Tampoco hay mucho más que yo como maestro no puedo hacer. A no ser de que diga, pues tengo otra artista sola. Claro, eso, yo decía eso, que te puedas poner a alguien que sustituya, no decía por qué. Sí. No, sí, eso... Buscar un sustituto. Sí, eso te metes en los foros y buscas a ver si con un poco de suerte alguien se ha unido tarde a la jam y está sin equipo, que a veces pasa. A veces hay gente que no se puede unir a la jam el primer día y que se une después y entonces pues igual tienes suerte y igual encuentras a alguien. Pero también la gracia de los juegos de jam es que si te quedas sin artista, pues a lo mejor te buscas 4 assets chorras, los metes y pues ahora juegos así. Sí. Tampoco... Sí. Aprender a sacarse las castañas del fuego también es una cosa muy buena que se aprende con las jams. ¿Qué puedo aportar si no tengo ni idea de programar los videojuegos ni nada? Lo he explicado antes en la otra diapositiva. Traer comida y esas cosas. Espérate. Pero es que van a estar explicándome más cosas que No te preocupes, a ver. No te preocupes porque lo he comentado antes en una de las diapositivas que, aunque el perfil más típico es el de programador, desarrollador y artista, hay actores de voz, hay expertos en Blender, hay escritores, hay de todo. Es decir, a la hora de crear un juego hay muchos perfiles distintos y igual hay uno que no va contigo, pero igual hay otro que sí. O sea, vas mirando y vas probando. puedo inventarme un rol. Es decir, me apetece. Pues oyes, si cuela con el resto de los miembros del equipo, pues invéntate el rol que quieras. Ha habido Game Jams donde, como nosotros éramos los organizadores, pues entonces traía fruta y traía comida para la gente. Puedo ser la que diga, oye, Sí. la cabeza, que no la estás moviendo. Pues oyes, sí. No has bebido agua, no has ido al baño. Yo podría hacer eso, de animadora. No veo que haya... Pues oyes, si a los miembros de tu equipo les gusta tener a una animadora y en lugar de tener una alarma en el móvil, te tienen a ti de alarma para los descansos, pues sí. Pues oye, si a los miembros de tu equipo les gusta la idea, perfectamente puedes hacer eso. Sí. Bueno. Te quería comentar, porque está haciendo Chris eso,
Yo la primera jam que fui no sabía nada, de nada. No sabía cómo se hacía un juego, nada. Y teníamos la broma de que era el chico de los cafés, ¿vale? Pero al final acabas descargando de Unity, aprendí a hacer un poco de animación 2D, que luego no se utilizó. Uy, sí, eso duele mucho. De sonido. Pues hay que buscar assets en esta página, pues búscalo tú. Hay que hablar con alguien para que haga la página de Chio, pues hazlo tú. Hay un montón de tareas que de primeras no parece que tengas que hacer nadie, como organizar el tiempo, organizar los assets, buscar el audio, hablar con la gente, hacer la página, que si el programador está a tope haciendo el juego y el artista está a tope dibujando, tú puedes ayudar muchísimo. Y parece que no, pero es mucho trabajo. O sea que cualquier persona, aunque no tenga ni idea de nada, va a ayudar. Y también puedes atreverte a hacer cosas que no sabes hacer. Pues, por ejemplo, Rocío, ¿cómo hago un juego narrativo tal? Pues Rocío, y te dice, mira, te voy a enseñar a usar este programa que no necesitas tener conocimientos previos y puedes hacer tu juego tú sola. Puedes hacer un juego tú solita, o con una persona que es artista, que se llama juntos. O sea, puedes aprender cosas, puedes decir, pues puedo dibujar porque me apetece dibujar, pues dibujas. O por ejemplo, él hizo una música todo chula y no se dedica a hacer No participé nunca en nada de ninguna game jam y dije, bueno, voy a hacer la música. Descargas el programita y dices ahí tú. Tremendo temazo. Sigue siendo, en mi opinión, la mejor banda sonora que se ha hecho aquí. Pero eso no podría como ralentizar un poco a los demás programadores o... No, para nada. No. Las jams están para aprender y pasar. Sí. O sea, y sobre todo las jams están para pasarlo bien. ¿De acuerdo? Y luego no entregas un juego, no entregas un juego. Hubo un grupo que una vez me entregó un PowerPoint enseñando lo que habían querido hacer. También piensa que... Ah, mira, lo del PowerPoint no me ha pasado todavía. Piensa que, por lo menos en esta jam que hacemos nosotros, si te presentas en el grupo y es como, mira, yo sé hacer esto, pero no quiero hacerlo, quiero aprender a hacerlo, la gente te va a decir, me parece genial. O sea, se viene a la jam también en parte de eso, es como, mira, no he hecho música en mi vida, pero esta jam quiero aprender a hacer música. Vale, voy a tardar el triple, me da igual, tú haz música. Sí, aquí venimos a eso, ¿no? Sí, a divertirse sobre todo. Bien. Bueno, voy a... Yo tengo una pregunta. Ah, vale. Tu experiencia de participar en Game Jams, ¿qué recomiendas? Una, hablando de Itch.io, porque generalmente si me meto en una Game Jam suele ser Itch.io. ¿Recomiendas que te apuntes a una jam que es cortita, de un fin de semana, o las que son así gordas de un mes, que te dicen, puedes preparar los assets y la programación? A ver, pues eso es como la otra pregunta de la organización del tiempo. Depende un poco tú y depende un poco de tu situación y del mes en el que estés trabajando, porque, claro, no es lo mismo una Game Jam de un mes en diciembre que una Game Jam de un fin de semana en julio. No es lo mismo, no tienes el mismo tiempo, no tienes la misma situación, no tienes... Entonces tienes que ver tú cómo está la cosa y cómo vas de tiempo. Yo normalmente me suelo apuntar a las cortitas porque voy muy mal de tiempo siempre por tema de trabajo y porque tampoco quiero agotarme demasiado porque esto para mí es más un hobby que otra cosa. Pero eso también depende un poco tú de cómo te veas. Yo diría, igual, empieza con alguna cortita para probar, para ir metiendo el dedo en la piscina, ¿sabes? Para ir metiendo el pie en la piscina y luego cuando ya te veas cómoda y digas, sí, tengo tiempo, pues ya te apuntas a una Game Jam de un mes.